teníamos que haber visto filarias, pero filaria, que es lo que continuaba la clase con la clasificación que yo le doy a los parásitos, porque es muy importante el género al que pertenecen y a la familia que pertenece, porque ahí se comprende mejor el ciclo, ¿no es cierto? Nos tocaba ver filarias y luego coccidios, pero hemos dejado de lado para entrar a esto que son hemoparásitos, que va a ser motivo del examen de ustedes como tercer parcial. Entonces, vamos a ver qué son. A ver, a nosotros, ¿qué nos viene a la cabeza? Hemoparásitos. Hemo, chicos, es sangre, o sea, hemoparásitos son aquellos que van a estar en el torrente circulatorio. Nuestra sangre tiene elementos celulares como es el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y la plaqueta. Son elementos que son susceptibles de que estos parásitos que son de la sangre puedan ocupar estas células y desarrollarse. Entonces, por eso se llaman hemoparásitos, aquellos que están afectando alguna célula de la sangre. ¿Entienden? Bien. Entonces, ¿qué son los hemoparásitos? Los hemoparásitos son agentes infecciosos que en su mayoría o en la totalidad son transmitidos por vectores hematófagos. ¿A qué se refiere vectores? Ustedes van a dar examen de artrópodos. Los vectores son generalmente insectos y se les dice hematófagos porque se alimentan de sangre, ¿no es cierto? Ellos al alimentarse depositan, en este caso, parásitos que se van a terminar de evolucionar a nivel de la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Son transmitidos por vectores hematófagos que requieren de la localización permanente de al menos una de sus formas evolutivas en el sistema circulatorio o el tejido sanguíneo de otro hospedador. ¿Qué me quiere decir? Me quiere decir que es primero un ciclo que no va a ser monoxeno, sino va a ser de tipo heteroxeno, porque está habiendo dos hospedadores, ¿no es cierto? El vector y un otro hospedador, que en este caso de los hemoparásitos, el ser humano u otro ser vivo llega a ser un hospedador intermediario. ¿Entienden? El vector, que es el insecto, es el hospedador definitivo. ¿Ya? Entonces, aquí juega un papel y hay que comprender qué es el ciclo biológico, que es monoxeno y el heteroxeno. Aquí hay dos, pero en la mayoría de los casos que hemos estudiado, el hospedador, en el caso definitivo, era el ser humano. Cuando yo digo definitivo es cuando en ese ser termina de evolucionar y preserva su especie, o sea, da lugar a la formación de huevos o de larvas, lo que sea. En este caso de los hemoparásitos, el insecto o el artrópodo es el hospedador definitivo. O sea, en él se va a dar lugar a la formación de el elemento infectante. ¿Ya? Entonces, comprendiendo eso, decimos los hemoparásitos pueden ser transmitidos al ser humano a través de distintas vías. Una, vectorial, o sea, cuando yo digo la vía vectorial es a través de un vector, de un insecto, ¿no es cierto? Transfusional también se da cuando la sangre es contaminada o está contaminada con alguno de estos parásitos y se transmite por sangre, ¿me entienden? O está siendo afectado el torrente sanguíneo o alguna célula de la sangre y en su mayoría de los casos los glóbulos rojos. Bien. Luego tenemos transplacentaria u otra forma. Transplacentaria es cuando pasa de la madre al niño a través de la placenta. Entonces tenemos tres vías que son de transmisión. En realidad, una a través de los vectores, otra a través de transfusión de sangre contaminada y otra a través de la placenta, de la madre al niño. Estas habitan el sistema circulatorio y provocan diferentes manifestaciones clínicas y en algunos y en muchos casos inclusive la muerte. O sea, es una parasitosis que no es como aquella que es del aparato digestivo, que puede ser tratado, que puede estar mucho tiempo asintomático o no. En este caso, sí provoca manifestaciones clínicas que a veces son muy graves y provocan la muerte.
Hablando de manera general, los hemoparásitos son protozoos. O sea, porque, a ver, si está en el torrente circulatorio y va a estar en un elemento celular tan pequeño como es el eritrocito, es un protozoario o en algún caso es un helminto. En muchos casos no lo es, sino es un protozoario. ¿Qué quiere decir? Que es un parásito unicelular, ¿no es cierto? Que es muy simple, digamos así, este parásito. Es un protozoario, entre ellos conocíamos protozoarios, recuerdan las amebas, por ejemplo, los flagelados, por ejemplo, como las yardes, son protozoarios, son unicelulares microscópicos, ¿ya? En la mayoría de estos hemoparásitos son protozoarios, solo en algún caso, las que estaban estudiando filarias, por ejemplo, me van a entender, son helmintos, como el caso de la filaria. Viven en el torrente sanguíneo o dentro de los eritrocitos. Entre los que frecuentemente vamos a encontrar sería el Trypanosoma cruzi, que lo vamos a ver el día miércoles, que es también un hemoparásito y está en el torrente circulatorio, el Plasmodium, que es motivo de la clase de hoy, que entre ellos está el Malariae, el Falciparum, el Ovale y el Vivax, que son los tipos de Plasmodium, y la Toxoplasma o el Toxoplasma gondii. Este toxoplasma gondii, que es transmitido por los gatos, para que se acuerden cuando vayan a estudiar, toxoplasma gondii se transmite por el gato, o sea, el gato es el hospedador definitivo y el ser humano llega a ser un intermediario, en realidad. Y este toxoplasma va a afectar a las células de la sangre también. Bien, en lo que hablábamos de determinados helmintos, tenemos a estas que son las microfilarias que se van a encontrar circulando en el organismo y estas microfilarias, cuando la vayamos a exponer, o sea, los vayan a exponer y yo les refuerce, van a entender que son una especie de, son nemátodos, son gusanos que están como cubiertas de una vaina, por eso es microfilarias, una vaina, y entre ellas tenemos a la Huerchereria Brancocti, Burgia Malay y el Loa Loa, que después lo vamos a estudiar. Estamos nombrando cuáles son hemoparásitos para que cuando ustedes estudien la teoría se ubiquen quién les puede transmitir y dónde se encuentra este parásito, ¿ya? Entre ellos habíamos dicho la microfilaria. Aquellos que no tienen vaina dentro de las microfilarias sería la Manzonella o Sardi. Ahora aquí lo que quiero que comprendan es solamente de manera general quiénes son hemoparásitos. Bien. Aquí vamos a mostrarles, o les voy a mostrar, por ejemplo, al Trypanosoma cruzi, que les decía que era un protozoario, es unicelular, el Plasmodium vivax. Este Trypanosoma cruzi tiene la característica de no ocupar algunas células de la sangre, pero estar en el torrente circulatorio. Eso sí, va a encontrarse en células de otros tejidos además. El Plasmodium vivax sí ubica un elemento de la sangre que es el eritrocito. Este es intracelular y ocupa el eritrocito, el Plasmodium vivax o el Plasmodium en general. Toxoplasma, habíamos dicho, que es un apicomplejo, es un protozoario también que va a ocupar diferentes células que están en nuestro organismo a través de la sangre. La filaria, la que habíamos dicho que es el nemátodo, que es un parásito, se encuentra y en esta forma es una microfilaria la que va a estar circulando por el torrente circulatorio. ¿Me entienden? Estos pueden ser intracelulares, pueden ser extracelulares y en el caso que nos toca estudiar va a ocupar el eritrocito desarrollándose en el interior del eritrocito. Ahora, hablando conocido de manera general, lo que son los hemoparásitos, vamos a entrar a lo que es malaria. Malaria, el nombre, para que recuerden chicos, es malaria, ¿verdad? Es mal aire. O sea, dense cuenta de dónde salió el nombre. Es de la época, ya hace muchos años, de la época medieval, donde ellos encontraban un determinado mosquito que les provocaba enfermedad y generalmente este estaba, o sea, estaba en los pantanos. Por eso es que además de llamarla malaria, porque mal aire es
pantano provocaba un aire sumamente tóxico, maloliente, qué sé yo, y este a su vez estaba dentro de un pantano, pues entonces de ahí nace el nombre de malaria, o el tema del paludismo, que también es un nombre que se le da a la malaria. El paludismo es de un latín que viene y nos indica que es pantano, ¿no es cierto? Mosquito del pantano. El mosquito que va a transmitir la malaria, para que ustedes recuerden los artrópodos, los mosquitos que producen malaria es el mosquito anófeles, ¿ya? Este es el mosquito que nos va a transmitir la malaria. Bien, habiendo conocido de dónde viene el nombre, paludismo es pantano, malaria es malaire, el paludismo malaria es una enfermedad potencialmente mortal. ¿Por qué es mortal? Porque va a afectar nuestros eritrocitos. Y si nuestros eritrocitos se destruyen, vamos a estar con síntomas de anemia, que puede llegar incluso a la muerte. Entonces, es una enfermedad mortal causada por parásitos protozoarios del género Plasmodium. Bien. Se transmite al ser humano por quién? Hemos dicho que es un vector, ¿no es cierto? Se transmite al ser humano por la picadura del mosquito hembra. Son las hembras las que van a lograr que este parásito se transmita, no así el macho, porque el hematófago es la hembra, no el macho. El macho es más bien vegetariano, que se decir, él se alimenta del néctar de las plantas, pero no así de sangre, ¿entiende? Entonces, la hembra es del género Anopheles quien va a ser el transmisor de esta enfermedad denominada malaria. Se trata de una enfermedad que es prevenible y curable, sí, podemos prevenir y curar, por eso hay muchos programas en los cuales utilizan el uso del mosquitero, la fumigación, qué sé yo, para deshacerse de estos vectores que son los mosquitos. Es prevenible y es curable. Se caracteriza por principalmente accesos febriles, lo que les decía yo, anemia y una esplenomegalia. ¿Por qué? Me van a asociar siempre la esplenomegalia porque el hígado empieza a crecer en gran medida porque el eritrocito se destruye a nivel del hígado. Entonces, el primer problema que va a tener la persona es un agrandamiento del hígado. ¿Bien? Se estima más de 2.400 millones de personas que están expuestas al riesgo de la transmisión de estas diferentes especies de Plasmodium que estarían aquí. Plasmodium falciparum, que es el más grave, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y el Plasmodium novelensis. Entonces, fíjense que hay diferentes denominaciones de acuerdo a la misma y la transmisión del determinado vector adquiere el nombre y este también de acuerdo al nombre, pues va la gravedad de la enfermedad que la vamos a ir conociendo posteriormente. Lo único que les puedo decir es que el Plasmodium falciparum es el de mayor gravedad. Bien, aquí tengo un cuadro en el cual nosotros podemos apreciar, ¿sí? Buenas tardes, perdón que le corte. Hay una compañera que está intentando ingresar, no sé si le puede aceptar, por favor. Ese es mi problema porque yo me tengo que salir. Ya, espérenme un cachito. Ajá. ¿Alguien más? ¿Nadie más, sí? Ay. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla nuevamente, chicas, chicos? Sí, doctora, se Sí, doctora. Bien, vamos entendiendo. Les decía que este cuadro nos muestra cómo está distribuido los diferentes casos de malaria y si ustedes ven la falciparum, que es la más grave, tenemos en el África en un 99% de la enfermedad de malaria está producida por Plasmodium falciparum. En el Asia también, mayor porcentaje de falciparum que vivax. En Mediterráneo Oriental también. El Pacífico Occidental también. Y fíjense en la región de las Américas, que es la que nos interesa a nosotros, porque nosotros estamos en esa región, pues
en la mayoría de los casos es el Plasmodium vivax. Les decía que este era más mortal que el Plasmodium vivax, o sea, tenemos oportunidad nosotros de tratar la malaria en nuestro país. ¿Dónde vamos a encontrar malaria? En el área tropical, ¿no es cierto? En esas áreas va a encontrarse el mosquito Anófeles y va a ser transmisor de la malaria. Pero la gravedad no es en su mayoría de los casos tanta como la de falciparum. Ahora, si nosotros encontramos en Bolivia un tipo de malaria falciparum, esa es proveniente de otra área. Puede ser de una de estas donde él o la persona ha tenido contacto o ha viajado a estos lugares y está transmitiendo aquí en Bolivia su enfermedad, pero no transmitiendo el parásito, sino está siendo detectada en nuestro país. No significa que haya este falciparum, sino que está siendo exportado de otro país al nuestro, ¿sí? Vamos. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad de tipo infecciosa, transmisible, producida por un parásito del género Plasmodium. O sea, ¿cuál es el género del parásito? Plasmodium. Procedente de anofelinos o de sangre humana. ¿Qué significa anofelinos? Es nuestro vector o el mosquito anófeles, ¿no es cierto? O por la sangre, lastimosamente, yo tendría que decir, ¿aquí se hace estudios para la sangre? Sí, se hace estudios. O sea, no debe transfundirse aquella sangre de gente que proviene del lado del trópico, por ejemplo, porque no sabemos si está en un periodo en el cual podamos detectar o no la malaria. Entonces, como viene de esa área donde hay la endemia del plasmodium o de la malaria, pues nosotros no permitimos que esa sangre se transfunda. ¿Por qué? Porque se puede transmitir por sangre. ¿Cuál es la etiología? Los plasmodios, parásitos del hombre, son esporozoarios del género Plasmodium. En la especie puede haber Vivax, Ovale, Malariae y Falciparum. Huésped definitivo, el Anopheles hembra, que les decía, tiene dos hospedadores. Uno definitivo, que en este caso es el mosquito, y otro que es intermediario, que sería el ser humano o cualquier otro animal, porque también puede picar a otros animales o seres vivos. ¿Quién nos interesa a nosotros y a quién le estudiamos? Es el ser humano, ¿no es cierto? En este caso. Bien, este es el mosquito Anófeles, quien la hembra va a ser capaz de transmitir por regurgitación a través de su probóscide al momento de picar este parásito que introduce en el interior del torrente circulatorio de la persona que está siendo picada. Aquí vamos a entender un poco por qué es un esporozoito o un esporozoario. Les voy a pasar esto. Si nosotros hubiéramos hecho primero coccidios, hubiéramos entendido un poco mejor. Pero voy a entrar en detalle aquí un poquito por qué son esporozoarios, porque provienen a esta subclase que son los coccidios, que en cierta característica tienen estos coccidios que la vamos a ir estudiando, y el orden es Eucoccidia. No sé quién se está saliendo, pero si va a querer entrar ya no le voy a poder hacer entrar porque me interrumpe, ¿ya? Entonces, estamos hablando que la clase es esporozoario o esporozoea y la subclase coccidia y el orden al que proviene es la Eucoccidia. Bien, la familia, ¿qué familia pertenece? Esta la voy a pasar porque le voy a explicar después cuando hagamos coccidia. Pertenece a la familia Plasmoidae, denominada Plasmodium, y tiene una característica muy importante este esporozoario. Es complejo apical, tiene un complejo apical. ¿A qué se refiere? Ustedes recuerdan los otros protozoarios, ¿no es cierto? Los otros protozoarios como las amebas, las yardias que son flagelados, el Balantidium coli que es ciliado. Estos tenían un tipo de movimiento, ¿recuerdan? Las amebas eran por pseudópodos. Los flagelados, como la yardia, era por los flagelos. Y el ciliado, como el balantidium, era por los cilios. Así se movilizaban en el interior del organismo. En este caso, como son hemoparásitos, no tienen esos medios de movimiento. Tienen este complejo apical. Es una especie de
¿cómo les decía? El parásito tiene una forma alargada en la que en la parte superior, digamos, es que no tiene boca, pero tiene una porción mucho más adelgazada que le permite de algún modo ingresar al interior de la célula. ¿Ya? Entonces, si no tiene movimientos, tiene esa forma a través de la cual ingresa al interior de la célula. Por eso dice tiene un complejo apical. Carece de medios definidos de locomoción, lo que acabo de decirle, y son intracelulares. Entonces, este hemoparásito de la malaria, o conocido como plasmodium, la enfermedad malariae, ingresa al interior de la célula, quien la célula eritrocito, a través de este complejo apical. Les voy a mostrar luego cómo es su forma. Aquí tiene esta forma alargada que si bien no se mueve con pseudópodos ni cilios, le permite como que hacer un clavado en el interior de la célula para ingresar, alimentarse de lo que tiene el interior de la célula y realizar todo su proceso evolutivo. Bien, hemos dicho la orden es Eucoxidia, la familia Plasmoidae y el género Plasmodium. Bien. Ahora, les voy a mostrar esto que parece complejo, pero que vamos a ir desglosando posteriormente, porque el ciclo biológico de la malaria tiene un hospedador que es definitivo y tiene un hospedador que es intermediario, que en este caso es el ser humano, ¿ya? Esta persona o el intermediario, en primera instancia, tiene que estar picado por un mosquito, en este caso hembra, que tiene el parásito en su interior, en su forma infectante, y lo transmite a través de la picadura en el ser humano. ¿Bien? Una vez que está en el interior del ser humano, va a tener dos ciclos. Uno que es fuera del eritrocito y otra que es dentro del eritrocito. ¿Ya? Lo vamos a ir desglosando. No voy a entrar en detalle aquí, pero lo que quiero mencionarles es que es un ciclo de tipo heteroxeno, hospedero definitivo, el mosquito anófeles, que es el vector, donde se va a realizar un tipo de reproducción de esporogonio, es decir, en forma sexual. En el mosquito, este parásito tiene hembra y macho, ¿me entienden? Y va a dar lugar a un oocito o huevo. Ahora, en ella se hace la fase sexual. El hospedero intermediario, que es el ser humano, tiene una reproducción por fisión binaria o asexual. ¿Qué me está diciendo? Tiene un ciclo heteroxeno que tiene un hospedero definitivo, que es el mosquito, en el cual se va a reproducir hasta la forma infectante por hembra y macho. En cambio, cuando se pica, el elemento infectante que ingresa va a dividirse en el interior del organismo del ser humano, ya sea dentro de la célula, va a dar lugar a la formación de otros, en este caso llamados merozoitos, que son por división binaria. No necesita hembra y macho, es por división binaria. Ya les voy explicando. Estadio infectante. ¿Cuál es el estadio infectante? Es el esporozoito. ¿Dónde va a estar este esporozoito? En el mosquito, que es el elemento infectante, es la terminación de su ciclo, ¿no es cierto? Entonces, es el esporozoito que va a estar en el mosquito. Las fases. Ciclo esporogónico en el mosquito. Cuando yo hablo esporogónico, hay de las gónadas, hembra y macho. Ciclo esporogónico en el mosquito. El ciclo esquizogónico en el ser humano, que va a dar una reproducción de tipo de división binaria, por fisión binaria. Y la fase dentro del esquizogónico tenemos una fase preeritrocítica, es decir, en el torrente circulatorio, pero no dentro del eritrocito, y otra fase que va a ser dentro del eritrocito. Hasta ahí quiero que me entiendan. Después voy a ir desglosando qué pasa en el interior del mosquito y qué pasa en el interior del ser humano. Hasta aquí me entienden que solo es heteroxeno
huésped definitivo, el mosquito, y el hospedero intermediario, ser humano. ¿Qué me va a infectar? El esporozoito. ¿Dónde está el esporozoito? En la probóscide del mosquito. ¿Quién es ese mosquito? El mosquito anófeles. Fases que voy a tener dentro del ser humano, esporogónico, en las fases que se tiene fuera del ser humano, en el mosquito es el esporogónico, que va a haber hembra y macho, y el psicoesquizogónico, que es en el ser humano. Uno va a estar dentro del eritrocito y otro fuera del eritrocito. El ciclo esporogónico, o sea, ¿qué pasa en el interior de nuestro mosquito? Primero, ¿cómo comienza este ciclo en el interior del mosquito? El mosquito es la anófeles hembra. Este va necesariamente que ingerir, esta hembra, sangre de una persona que está contaminada, ¿no es cierto? Entonces, como esta sangre está contaminada, el anófeles hembra ingiere sangre con parásitos sexualmente diferenciados, es decir, va a ingerir hembras y machos, ¿no? Se denomina microgametocitos y macrogametocitos. Recuerden siempre que en todos los parásitos el grande es la hembra y el pequeño es el macho. Igual aquí, el microgametocito es el macho y el macrogametocito es la hembra. Entonces, al chupar el mosquito, está ingiriendo en su interior sangre con micro y macrogametocitos. ¿Qué ocurre dentro del mosquito? Vean, tenemos que el microgametocito va a dar lugar a microgametos y el macrogametocito a macrogametos. Cuando estos dos se unen, dan lugar al huevo o cigoto. Entonces, el macho y la hembra dan lugar al huevo o cigoto. Este huevo o cigoto, estoy hablando en el interior del mosquito, este huevo cigoto da lugar a un oocineto. Este oocineto da a un ooquiste y este ooquiste nos da al esporozoito. Fíjense, este esporozoito es el que va a ser regurgitado por la probóscide, o sea, pongámosle vulgarmente hablando, por el pico, no tiene pico, pero por la probóscide, y es introducido en el interior del organismo. Recuerden, en el mosquito es la fase de microgametocito y macrogametocito. ¿Qué se llama esto? Esporogónico. Tenemos las dos. Tenemos el gameto hembra y el gameto macho y el gameto hembra, que dan lugar ¿a quién? A los microgametos y a los macrogametos. Se unen, forman un huevo cigoto. Este huevo cigoto, en lo que va desarrollando, forma un oocineto. Mantiene y se sigue desarrollando, forma un ooquiste. Y luego del ooquiste, un esporozoito. Este esporozoito es el que va a ser inoculado a través de la picadura del mosquito. Entonces este esporozoito viaja a las glándulas salivales de nuestro mosquito, donde permanece hasta cuando va a ir a alimentarse, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el interior del mosquito. ¿Qué ha tenido que hacer? Primero, alimentarse de una persona que está contaminada con malaria. Esa persona que está con malaria le ha transmitido al mosquito anófeles, hembra y macho, de la malaria. Entonces, que son llamados micro y macrogametocitos. Viajan al interior del mosquito y es ahí donde forman microgametos y macro, huevo o cigoto, o cineto, o quiste y esporozoito. Llegan nuevamente a la probóscide e inoculan al interior de la persona a cual se va a transmitir la enfermedad. Bien, vamos a hablar de otra fase, eso era en la fase del mosquito. Ahora vamos a hablar la fase que corresponde al ser humano, la fase esquizogónico o preeritrocítica. Antes de entrar al glóbulo rojo, ¿qué es lo que pasa? Bien, ¿cómo va a comenzar esta etapa? El mosquito anófeles hembra pica, o sea, inocula, y deja el esporozoito en los capilares de nuestro ser humano. Picó. ¿Qué ocurre? Como van viendo aquí en la gráfica, pica, introduce el esporozoito, luego se dirige ¿a dónde? A las células del hígado, que son llamados hepatocitos.
Entonces el mosquito viaja por el torrente circulatorio, se ubica a nivel del hígado, como están viendo aquí, en los hepatocitos del hígado. En el interior de estos hepatocitos da lugar a la reproducción, primeramente, infecta estas células hepáticas. Segundo, dentro de la célula hepática va a formar el esquizonte y luego este va a producir gran cantidad de merozoitos. Les decía yo que existe una división binaria, ¿no es cierto?, entre el esporozoito, va a la célula del hígado, en la célula del hígado la infecta, que quiere decir que empieza a reproducirse en su interior, va a formar esto que se llama esquizonte hepático, esquizonte de los hepatocitos, donde se han reproducido por fisión binaria y llega un momento que llega a ser una bolsa llena del parásito que revienta esta bolsa o este esquizonte y va a liberar los denominados merozoitos, ¿ya? Eso todo fuera del eritrocito. Entonces, esporozoito forma ¿qué? Esquizonte. Del esquizonte, bueno, forma muchos merozoitos, se multiplican, ¿sí? ¿Qué pasa hasta ahí? Todo esto está haciendo ¿dónde? En el hígado, porque es la fase esquizogónica preeritrocítica. Ha picado, ha llegado al hígado y bien, se han reproducido por fisión binaria, han depositado los merozoitos y además tiene una virtud, digamos, algunos, como el Plasmodium vivax y el ovale, que forman hipnozoitos. ¿Qué es esto? Pasa que una vez que ha picado el mosquito, como está a nivel del hígado, llega simplemente a esquizonte y se queda dormido en el interior de estos hepatocitos. Es decir, el Plasmodium vivax y ovale pueden no llegar a producir mayor enfermedad y permanecer latente en esta persona. Es decir, no va a presentar síntomas, no va a haber una reacción anémica, no va a haber reacción febril, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque este esquizonte ha llegado solo a esquizonte y no se ha roto en el interior del hígado. ¿Entiende? A eso se llama hipnozoitos. ¿Qué significa hipnozoitos? Están ahí latentes. Cuando la persona pasa por un problema de inmunidad, por decirles, o alguna otra enfermedad que baja sus defensas, puede no haber estado en un lugar tropical o haber ido hace muchos años, empieza a tener signos de malaria. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque estos están dormidos en el hígado. ¿Bien? A esto se llama fase esquizogónico, está en el hígado de nuestro ser humano. Bien, ahí están los esquizontes que son hipnozoitos. Forman como una especie de nódulos en el interior del hígado que permanecen latentes y no producen enfermedad. ¿Por qué? Porque no han liberado estos que se llaman merozoitos para que siga el ciclo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en la fase eritrocitaria? Hemos estudiado la fase del mosquito, hemos estudiado la fase preeritrocitaria que está en el hígado y ahora viene la fase eritrocitaria. ¿Qué ocurre? Hemos dicho, hemos llegado aquí, el esquizonte hepático, en algún caso se duerme, en otros no, como el falciparum, por ejemplo, en la cual libera los merozoitos al torrente circulatorio. Bien. Una vez que estos merozoitos, que son un montón, digamos, de huevos, hablemos así como huevos que se han reproducido, son liberados estos merozoitos al torrente circulatorio y ahí van a buscar los hematíes o también llamados eritrocitos. Entonces, la fase eritrocitaria es cuando se rompe el esquizonte en el hígado y van al torrente circulatorio, buscan al eritrocito, se introducen, como les decía, estos señores, estos merozoitos tienen esa forma apical, esa puntita, donde permite penetrar dentro del eritrocito y se va convirtiendo primero en trofozoito, que es la forma anular, y luego va transformándose, creciendo en el interior del eritrocito. Obviamente lo va a deformar el eritrocito, se va a alimentar de la hemoglobina y del hierro que tiene el eritrocito hasta formar esto que se llama esquizonte hemático. Lo que se ha formado aquí, o sea, la reproducción que ha tenido aquí, ha liberado merozoitos, vuelve a hacer ese ciclo, pero ya dentro del eritrocito y forma el esquizonte hemático. ¿Qué va a liberar? Va a liberar estos merozoitos, pero que en su momento
van a ser gametocitos, es decir, estos merozoitos van a estar diferenciados entre hembra y macho. Entonces, tiene que pasar por este ciclo eritrocitario para que se formen estos gametocitos de la malaria que al momento de picar el mosquito va a ingerir no merozoitos, sino gametocitos, hembra y macho, va a ingerir para que siga el ciclo en el mosquito. ¿Bien? Entonces, está ingiriendo aquí el gametocito o los gametocitos nuestro mosquito y posteriormente estos van a hacer todo el proceso sexual, porque ya hay hembra y macho y todo el ciclo que les mencioné hace un momento, hasta que vuelva a picar a otra persona. Ese es el ciclo que tiene este parásito, ¿entienden? Entonces, bien claras las fases, puede que les pregunten cuáles son las fases, qué pasa en la fase del mosquito, qué pasa en la fase preeritrocitaria, dónde se ubica en el hígado, qué pasa posteriormente una vez que entra el eritrocito, ocupa el eritrocito, que eso es lo que vamos a investigar nosotros en laboratorio. Entonces, es ahí donde forma los gametocitos y empieza nuevamente el ciclo una vez que pica otra hembra. Espero que me hayan comprendido. Aquí está de manera generalizada lo que yo les acabo de decir y está más o menos el tiempo que transcurre una vez que el mosquito ingiere o pica a una persona que está contaminada, más o menos va a pasar de 10 a 14 días todo el proceso en el mosquito, fíjense, va a chupar los macrogametocitos y microgametocitos, va a formarse una especie de espermatozoide del microgametocito que va a entrar dentro del macrogametocito. En este caso forma el oocineto, fíjense, está su formita que es apical, y este forma un oquiste con varios oocinetos en su interior que se van a denominar merozoitos, ¿no es cierto? Liberación posterior a esporozoitos. Estos esporozoitos son los que van a contaminar una vez que pique el mosquito. Ahí está, 10 a 14 días. Entonces, una vez que ya tiene el esporozoito, que es ya contaminante, pica aquí al ser humano, la fase fuera del eritrocito, a nivel de hepático o extraeritrocito, dura de 8 a 15 días en la persona. Una vez que sale del hígado, donde ya elimina los merozoitos al torrente circulatorio, en 2 a 3 días está en el interior del eritrocito. ¿Bien? Y va a formar estos que son los gametocitos que sirven nuevamente para que el animal, o en este caso el mosquito, se alimente. ¿Ya? Bien, hemos dicho que hay los hipnozoitos a nivel del hígado y son propios del Plasmodium vivax ovale. En el caso del falciparum va a dar lugar a todo el proceso que hemos dicho hasta los gametocitos y el malariae que, bueno, también tiene el mismo ciclo de falciparum. ¿Sí? Bien, quiero que vean esto para que un poco distraigan la mente y entiendan qué ocurre en el interior del mosquito de manera muy gráfica. El típico zumbido de la noche. Ahí está el señor. Los mosquitos suelen ser vegetarianos. Prefieren beber jugo de frutas, néctar y ligamasa. Solo una hembra con huevos fecundados picará a los humanos en busca de los nutrientes de la sangre para sus huevos en desarrollo. Si bebe sangre de una persona infectada con malaria, ella también se infectará. La pequeña gota de sangre que llena el estómago del insecto está repleta de parásitos de malaria. Fíjense la forma que tiene esa puntita. La forma del parásito que es mortal dentro del ser humano no es capaz de sobrevivir en el estómago del mosquito y se digiere lentamente junto con el resto de la sangre con la que se alimentó. Sin embargo, cuando estaban en el hospedero humano, algunos de los parásitos se habían convertido en un tipo celular diferente, uno que es sexual, pero que permanece activo.
La determinación del sexo en estos parásitos se activa cuando la sangre tibia que está dentro del estómago del mosquito comienza a enfriarse. La forma femenina del parásito madura en un óvulo. La fórmula masculina tarda un poco más en madurar en esperma. Este espermatozoide es de una comida previa. La célula fertilizada puede desplazarse y comienza a explorar su nuevo entorno. Todo esto en el interior del mosquito, chicos. Migra a la capa exterior del estómago del mosquito antes de transformarse en un quiste. Que se llama esto zooquiste, ¿verdad? Sí, doctora. Cada quiste produce miles de parásitos delgados y diminutos que buscan e infestan las glándulas salivales del mosquito. La próxima vez que este mosquito pique a una víctima, el parásito de la malaria será transportado en la saliva e infectará a otro humano. Este año, el 10% de las personas en la Tierra padecerán de malaria. La mayoría de las personas que mueren a causa de esta enfermedad son mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Bien. Yo creo que con eso hemos entendido qué pasa en el interior del mosquito, donde hembra y macho dan lugar a la formación del esporozoito. ¿Quién es el elemento infectante? El esporozoito. Entra al interior de nuestro organismo y convierte en las dos fases, una que es extraeritrocitaria y otra que es eritrocitaria o preeritrocitaria también es denominada, o en el tema de posteriormente en la fase eritrocitaria. En ambos casos, la división es asexual, y en el hígado hay la ruptura del hepatocito y la liberación de merozoitos. Una vez que liberan merozoitos al torrente, van al eritrocito, se van de trofozoito y hasta la formación nuevamente de merozoitos que van a liberarse ya sea como hembra y macho o ya diferenciados o en algún caso solo merozoitos. Eso es lo que va a ingerir el insecto. Simple. Hablemos del vector. Hay aproximadamente 400 especies de anófeles, de las cuales 30 a 40 transmiten 5 especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causantes de la malaria humana. Tenemos especies infectantes para el hombre, Plasmodium vivax, falciparum, malariae y ovale. El vivax y falciparum infectan al hombre con mayor frecuencia. Bien, aquí si se fijan tenemos a los mosquitos causantes que sería el anófeles, no el macho, sino la hembra. Mosquito anófeles hembra. Vamos a hablar ahora un poco de toda la fisiopatología. Ya hemos conocido al insecto, hemos conocido qué pasa en el interior, qué pasa en el hospedador intermediario, que en este caso es el ser humano. Y ahora vamos a ver la fisiopatología. La infección inicia cuando la hembra anófeles al picar inocula ¿a quién? El esporozoito, es el elemento infectante. Son transportadas por el torrente sanguíneo ¿hasta dónde? Hasta el hígado e invaden los hepatocitos e inician un periodo de reproducción asexual, ¿sí? Se da un proceso de amplificación llamado esquizogonia o merogonia preeritrocitaria, es decir, va a formar muchos merozoitos. El esquizonte, en realidad la célula que tiene varios merozoitos se llama esquizonte, por eso se dice la fase esquizogonia, ¿ya? Entonces,
en un único esporozoito que va a dar lugar, produce un único esporozoito, perdón, produce más de 10.000 a 30.000 merozoitos. Fíjense la capacidad de infestación, va a formar 10.000 a 30.000 un esporozoito y no se ingiere o no te inocula uno, te inocula muchos, ¿no es cierto? Entonces, gran cantidad de merozoitos. El hepatocito tiene que llegar a romperse por esa cantidad de reproducción y salen los merozoitos a la sangre e invaden los eritrocitos a cada 48 a 72 horas. O sea, al momento que se rompen e invaden los eritrocitos, van a ver que aparecen los síntomas. Es ahí donde empieza a haber una reacción febril. Luego vamos a estudiar. Se multiplican entre 6 y 20 veces, obviamente. Los síntomas aparecen, lo que les decía, cuando el número de parásitos es mayor de 50 por microlitro de sangre. En el Plasmodium vivax y Plasmodium ovale no se dividen y permanecen durante semanas o años, lo que les decía yo, los hipnozoitos, ¿no es cierto? Entonces el esporozoito llega a formar esquizonte, pero es que ese esquizonte no llega a formar gran cantidad de merozoitos y no se rompe. Por tanto, permanecen en el vivax y en el ovale como hipnozoitos en el hígado. Los merozoitos invaden al eritrocito y se convierten en trofozoitos primero. Al final del ciclo eritrocitario de 48 horas, el parásito ha consumido la hemoglobina y crece hasta ocupar todo el eritrocito. Cuando ocupa todo el eritrocito es cuando se va a destruir el eritrocito, liberando otros merozoitos, donde empiezan los síntomas del paciente. El esquizonte se divide y rompe el eritrocito, salen alrededor de 6 a 30 merozoitos hijos e invaden a otros eritrocitos. Pueden invadir a otros eritrocitos o bien puede permanecer circulando en forma de gametocitos. ¿Qué va a pasar en la fisiopatología? La adhesión del parásito a la célula blanco. ¿Cómo va a ser esto entrando al interior del eritrocito? Va a haber una interacción entre el receptor y ligando, que sería la proteína de superficie, e una invasión celular. ¿A qué me estoy refiriendo? El parásito va a ingresar al interior, o el merozoito, al interior del eritrocito, porque tiene una proteína, en realidad, o ligando, llamamos aquel que le va a atraer a este parásito al interior de la célula del eritrocito. Se denomina célula blanco porque no va a atacar al glóbulo blanco ni a la plaqueta, va a atacar al eritrocito porque a ella le interesa, al parásito le interesa alimentarse de lo que tiene el eritrocito, que es la hemoglobina y el hierro. Bien, entonces el merozoito, cuando ingresa a la célula, que es el glóbulo rojo, se forma en trofozoito. No confundan, esporozoito es cuando ingresa al organismo por la probóscide del insecto. Se convierte luego en merozoito, ingresa al interior de la célula y se convierte dentro de la célula en trofozoito. ¿Ya? Diferente. Ocupa, o sea, todo el proceso metabólico de este trofozoito es a través de la hemoglobina que tiene esta célula, en este caso el eritrocito. Es por eso que, como se va alimentando de la hemoglobina, pues los pacientes van teniendo ese color tenue que de la anemia y además un tono amarillento. ¿Por qué? Porque al momento de que ya ha dado lugar, ha crecido en toda la célula, pues este va a romperse y va a liberar bilirrubinas. Además, por eso el tono es amarillo de la persona. ¿A qué estadio de células eritrocitales atacan los diferentes tipos de plasmodium? Por ejemplo, el Plasmodium vivax, le encanta al Plasmodium vivax los eritrocitos jóvenes, o sea, cuando la médula está produciendo eritrocitos, se llaman reticulocitos. Entonces, le gusta irse al Plasmodium vivax a estos eritrocitos jóvenes. En cambio, el Malariae tiene eritrocitos que ya están prontos a ser destruidos, porque solo vive 120 días nuestro glóbulo rojo. Entonces, este Malariae va a los eritrocitos viejitos, a los seniles, a esos los ocupa el Plasmodium malariae.
En cambio, el falciparum puede ir a cualquier fase eritrocitaria, puede ir a eritrocitos jóvenes, aquellos que están viables o aquellos que están pronto a ser destruidos. Por eso es mayor la gravedad del Plasmodium falciparum. Ahora, el Vivax es el que produce la mayor cantidad de anemia, o sea, personas con anemia por Plasmodium es por Vivax. Plasmodium malariae, en la mayoría de casos llega a ser una de las malarias mucho más controladas, porque si bien va a destruir, pues estas deberían destruirse también, ¿no es cierto? En su periodo ya ha llegado a 120 días y se destruyen el hígado. Entonces, como están ocupando estos eritrocitos seniles, pues a veces se destruyen pronto, junto con ellos la malaria, en este caso. Entonces, entre estos tres, Vivax es el que provoca mayor enfermedad o sintomatología, como el caso de la anemia, malaria es muy poca y falciparum muy grave, porque ocupa todos los eritrocitos, ya sean jóvenes o mayores o adultos. Doctorita, perdón que le moleste. Una de mis compañeras perdió la señal y me está preguntando si le puede volver a aceptar, por favor. Se le fue la señal. Ya. Por favor. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Se ve, no? ¿Se ve, chicos? Sí, doctorita, se Sí, ve. doctora. Bien, seguimos. Bien, bien. Los glóbulos rojos parasitados acumulan sodio, aumentan su tamaño y finalmente son destruidos. Lo que les decía, se rompen. Los plasmodios provocan una respuesta inmunitaria humoral muy alérgica. ¿Qué quiere decir? Cuando el eritrocito ya ha perdido la vitalidad y este se destruye y quedan en libertad de repente nuestros merozoitos, pues en ese caso nuestro organismo es sabio y dice, este señor no es conocido, entonces yo debo reaccionar y para eso tenemos nuestra inmunidad. Recuerda la inmunidad humoral, que es la producción de anticuerpos frente a este parásito. Entonces empieza a generarse una serie de anticuerpos, primero mediada por la inmunidad celular y luego por la inmunidad humoral, y van a tratar de destruir al parásito. En muchos casos, cuando la inmunidad está baja, pues no se llega a tener esta destrucción y la enfermedad prosigue. Pero lo que sí va a tener una especie de alergia, como en muchos parásitos, muchas enfermedades. En esas enfermedades, pues se liberan los eosinófilos. Bien, el eritrocito también va a sufrir cambios. ¿Qué va a pasar? Va a haber una citoadherencia, es decir, estos se van a adherir a nivel del epitelio del capilar. Va a haber una pérdida de la elasticidad. Ustedes saben que nuestros glóbulos rojos son muy elásticos, o sea, permiten pasar por capilares muy finos. Va a ir perdiendo esta elasticidad. En algún momento se va a romper por esa falta de elasticidad en vista de que en su interior está la malaria. Bueno, no va a haber un transporte de oxígeno, va a estar disminuido porque la hemoglobina y el hierro están siendo ocupados por el parásito. Va a haber una liberación de toxinas y de antígenos. En este caso sí va a haber una reacción de nuestro organismo frente a estas toxinas y antígenos que están siendo reconocidos como extraños en nuestro interior. ¿Qué pasa entonces? Los anticuerpos que nos van a ir a proteger, que son antimerozoitos, o sea, van a ir a destruir, impiden la invasión a otros eritrocitos y no requieren de otros elementos como el complemento, que es otro de la parte inmunitaria, y favorecen la fagocitosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Los van a como marcar a estos eritrocitos que están contaminados y va a venir un macrófago, o sea, una célula gigante, y se lo va a comer, lo va a fagocitar. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro organismo? Muy sabiamente, defendiéndonos de estos merozoitos, ¿ya? Luego son secuestrados por el vaso y son destruidos. Otros órganos también son fagocitadas por otras células. Entonces, ayuda el organismo a que estas células sean reconocidas como algo que anda mal y son destruidas por la inmunidad de nuestro organismo. Bien, ¿qué se logra? ¿Qué logra el parásito en realidad? Porque así como nosotros nos defendemos, el parásito también se defiende. Entonces, ¿qué va a hacer este parásito una vez que entra al eritrocito? Va a formar estas proteínas que son denominadas NOPs.
Estas proteínas lo que van a hacer este es un capilar, es una venita. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a adherirse a las paredes del capilar. Entonces, ¿qué va a crear? Un ambiente ideal para su maduración. O sea, ahí se va a quedar, entonces no le va a dar curso a ningún macrófago como este que lo encuentre, porque además van a haber otras células normales que lo van a rodear. Entonces, no va a haber una reacción inmunitaria que favorezca que se destruya. Entonces, se cuida el parásito para continuar desarrollándose, ¿no? Y evita así la destrucción en el vaso. ¿Qué pasa cuando se adhiere? Cuando se adhiere y llega a los capilares del cerebro, la malaria cerebral, pues va a provocar una hipoxia a nivel del cerebro. La persona va a tener convulsiones, estupor y coma. Puede provocar inclusive la muerte cuando llega a estos capilares. Cuando llega al pulmón, produce un edema pulmonar porque está produciendo además, obstrucción que va a llenar de líquido los pulmones. Fíjense que no es una sintomatología normal de fiebre, ¿no es cierto? Sino que son ya efectos, además, que produce la malaria. Si llega al riñón, va a haber una necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda, donde el paciente va a presentar esos síntomas de nefrosis. Y cuando está la mujer embarazada y llega a nivel del cordón umbilical, se presenta la malaria maternal y lo que va a provocar, si este niño no se va a alimentar de los glóbulos rojos de la madre, lo primero que va a provocar es un grado de desnutrición, ¿no es cierto? En su interior no va a haber un desarrollo normal, va a haber un bajo peso y por tanto aborto. Entonces, fíjese lo que produce. Se defiende la malaria haciendo esto, pero provoca otro tipo de reacción sintomática en el paciente que está sufriendo la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? Cuando ya ha pasado y ha dado lugar a formación de los merozoitos y se ha roto el eritrocito y se forman gametocitos para que estén circulando y se lo pueda en alguna forma de eso alimentarse el anófeles, pero empieza a tener, cuando se rompen estos eritrocitos, la persona escalofríos, dolor de cabeza, decaimiento y fiebre. Fiebres muy, muy altas. Entonces vamos a ir viendo cuáles son sus manifestaciones clínicas. Dice un periodo de incubación de 7 a 20 días, va a haber condición para la manifestación clínica es la ruptura del eritrocito, entonces ahí empieza la fiebre. El periodo de incubación post-transfusional, o sea, si la persona ha recibido sangre con malaria, va a obviar algunos pasos porque no va a haber el mosquito que le pique y entre el esporozoito. Directamente está entrando ya el eritrocito con sus merozoitos. ¿Entiende? Entonces, el periodo de incubación va a ser más corto, ¿no es cierto? En algún caso ya a los 8 días va a haber sintomatología del Plasmodium vivax, malaria entre los 100 o a veces hasta 106 días, y el falciparum, que es el más corto, en 8 a 29 días y ya presentan la sintomatología clínica. Síntomas posteriores a la afección. Primero empiezan con dolor de cabeza, anorexia, falta de apetito, luego hay alergias diversas, va a haber vómitos, va a haber una fiebre, primero sin escalofríos, va a haber fiebres bastante altas, arriba de los 40, pero algo muy, muy, muy típico es la sudoración de la persona. Bien. ¿Qué es el acceso febril palúdico en la malaria, malariae y ovale y vivax? Es el inicio súbito con escalofrío intenso, 30 a 60 minutos que les da esto, empiezan a temblar. Es una fase febril elevada, rápida, sube la temperatura a 40 a 41 grados centígrados. ¿Qué ha pasado en ese momento? Ha habido una ruptura de los esquizontes eritrocitarios y han liberado merozoitos. Ahí es el pico febril. Entonces, va acompañado del dolor de cabeza, náuseas, vómitos y molestias epigástricas. Después de 1 a 2 horas de fiebre continua en la fase hay sudoración excesiva. La diaforesis o sudoración, que acabo de decir que es excesiva, puede durar de 2 a 3 horas. El paciente duerme y cuando despierta se siente cansado, como si hubiera trotado, como si hubiera, qué sé yo, hecho una actividad física muy, muy grande. Durante el acceso palúdico, más o menos llega a tener este proceso unas 10 horas. Son síntomas bastante fuertes. Estamos hablando de la mayoría de los tipos de malaria.
Bien, aquí les explico que el acceso palúdico, cada 48 o 72 horas que se rompe el eritrocito, hay la liberación de merozoitos. Generalmente a las 48 horas es Plasmodium vivax, ovale y falciparum, por eso se llama terciana. O sea, yo no sé si alguna vez han escuchado, ha tenido terciana. Terciana es cuando empiezan a temblar y tienen fiebre, o sea, la terciana ocurre a los 3 días, en este caso, vivax, ovale y falciparum. Pero en el caso del malariae es la cuartana, es decir, al cuarto día de haberse infectado, recién va a tener todos estos síntomas. A eso se refiere el acceso palúdico. Escalofrío, cefalea, dolor de espalda, sudoración, luego empieza fiebre, náuseas, vómito, fatiga y por último, a la palpación, una esplenomegalia. Bien. ¿Qué características tienen que entender? Por ahí les puede preguntar la doctora estas características del plasmodium. Tenemos que la especie falciparum tiene un periodo de incubación de 7 a 15 días, no presenta recaídas. ¿Por qué? Porque no va a formar los hipnozoitos estos, sino directamente pasa a formar merozoitos, no se queda en el hígado. Este falciparum no tiene recaídas porque la enfermedad prosigue, no tiene hipnozoitos. Longevidad del parásito a 1 año. Plasmodium vivax tiene una incubación de 15 días. Sí tiene recaída, al igual que el ovale, que también son 15 días, y sí tiene. ¿Por qué? Porque estos forman hipnozoitos. Hemos dicho que estos se quedan en su forma esquizonte en el hígado. Sí tiene hipnozoitos y tiene una longevidad de 2 a 3 años y este de 2 a 5. La duración de la enfermedad. Plasmodium malariae, 21 días de incubación, recaída sí, pero no tiene hipnozoitos y dura una longevidad de 20 años la enfermedad. Entonces, ¿quiénes van a dar lugar a formación de hipnozoitos? Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. Esto puede preguntar. Bien, diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar la malaria? Ahí quiero que comprendan que lo vamos a ver en la práctica, pero aquí teóricamente van a ver qué es lo que ocurre. Si el paciente viajó, primero yo lo que tengo que saber, si el paciente viajó recientemente a un lugar endémico, los antecedentes de hospitalización y si ha tenido transfusión sanguínea. En la parte clínica, historia de los episodios maláricos anteriores es que ya tuvo, o sea, ¿qué significa episodios maláricos? El estado febril, vómitos, todo lo que he mencionado anteriormente. Fiebre actual o reciente, se ha habido durante los últimos 30 días picos febriles. Generalmente estos picos febriles se dan en la noche. Paroxismo del escalofrío intenso, fiebre y sudoración profusa. Entonces, todos estos síntomas o signos debemos nosotros consultar al paciente. Laboratorialmente, debemos hacer un frotis sanguíneo, o también llamada gota gruesa, que la vamos a hacer cuando hagamos la práctica. Demostración del parásito. Una vez que hemos destruido el eritrocito, vamos a dejar en libertad a los merozoitos que los vamos a poder ver. Entonces, aquí ustedes están viendo en el interior del eritrocito, estos son extendidos, que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el interior de los eritrocitos del paciente. Este resumen, estamos a 6, es un poco largo, no sé si vale la pena que lo vayamos viendo o no quieren verlo, chicos. Lo veremos, doctorita. A ver, vamos. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre malaria. Quizás sabrás que es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium. Pero lo más curioso aún es que existen 6 especies que pueden infectar a los humanos y que al menos 3.3 billones de personas están en riesgo de infectarse. Como señalamos anteriormente, el género Plasmodium engloba los parásitos causantes de esta enfermedad. El más importante es el Plasmodium falciparum, debido a su alta probabilidad de causar la muerte, y en este video nos enfocaremos en mayor medida a él. La otra especie más relevante es el Plasmodium vivax, que representa el mayor número de casos de malaria en el mundo, y las otras especies menos comunes son el Plasmodium ovale-wallicheri, el curtici y el malaria. Finalmente, existe el Plasmodium knowlesi, que hasta hace unos años infectaba bajo raras circunstancias al ser humano. Sin embargo, en áreas como Malasia y
y el sureste asiático han emergido un importante número de casos. Epidemiología. La malaria se transmite en 97 países del mundo. Se considera que la mayor parte de los países de esta lista se encuentran en las áreas donde hay transmisión activa de esta enfermedad. Esta enfermedad es transmitida por los mosquitos hembra del género Anopheles. Cuando el mosquito se alimenta de sangre infectada con el parásito, en forma de gametocitos, estos viajan a su intestino y se reproducen de forma sexual, creando así un cigoto que migra a través del epitelio intestinal del mosquito. Después de 10 a 18 días, el parásito sale de ese cigoto en forma de esporozoito, en búsqueda de las glándulas salivares del mosquito. Cuando el mosquito inicie su alimentación con otro humano, inyectará saliva e infectará a la persona con esos esporozoitos. Aquí es importante entender que en regiones donde el mosquito vive y la transmisión es alta, la enfermedad se vuelve consistente y las personas empiezan a desarrollar algún grado de inmunidad. Esto lleva a que las personas que no han desarrollado inmunidad, como los niños pequeños y los adultos mayores, sean los que desarrollen enfermedad grave. Aquí podemos ver en esta gráfica el comportamiento de la enfermedad en una región con un número alto de casos y cómo después de los 10 años no hay enfermedad grave. E incluso después de los 20 años, la mayoría de los casos no tienen síntomas. Esto es importante debido a que en áreas donde la transmisión no es tan alta, las personas que se infectan tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad grave. Pero, ¿qué es enfermedad grave? No dejes de ver este video para entender mejor este parásito. Características clínicas. La infección por Plasmodium en un individuo nunca infectado produce casi siempre fiebre. La acompañan síntomas como temblores, náusea y dolores musculares. El tratamiento adecuado en esta fase hace que los síntomas mejoren en algunos días. Sin embargo, a costa de que el paciente se sienta muy fatigado. Cuando el médico examina al paciente, puede encontrar el vaso y el hígado aumentados de tamaño e ictericia, que es la coloración amarilla de la piel. Aquí es importante aclarar que las especies de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale se quedan a vivir en el hígado en forma de hipnozoitos y pueden reactivarse después del tratamiento. Por eso es muy importante saber qué especie de parásito tiene el paciente, pues en caso de ser alguna de estas dos, se debe dar medicamentos que erradiquen esas formas latentes en el hígado. Sin tratamiento, la enfermedad empieza a recurrir con los síntomas mencionados, que pueden variar en gravedad hasta que la enfermedad cede y el número de parásitos es controlado. Por otro lado, también puede recurrir en intervalos de semanas o meses hasta que eventualmente la enfermedad se resuelve. Sin embargo, en algunos pacientes que no reciben tratamiento, la enfermedad progresa a malaria grave, la cual puede cursar con 3 síndromes que pueden ocurrir de forma separada o combinada. El primero es la anemia severa, el segundo, la malaria cerebral y el último, la dificultad respiratoria. En la mayoría de los casos, estos síndromes son causados por la especie Plasmodium falciparum. Ahora veremos cómo el parásito puede causar esos síndromes. Patogenia. Recordemos que este parásito usa los glóbulos rojos como su hogar. Además, les dice qué proteínas tienen que mostrar en su superficie e incluso tiene la habilidad de controlarlos. Una de las primeras cosas que hace el parásito es dañar la estructura del glóbulo rojo al crear una especie de bultos. Todo esto a través de una proteína que libera por sus canales, llamada KAHRP. En palabras sencillas, esta proteína se usa como material para formar esos bultos. El movimiento de estas proteínas para fabricar esos bultos se da gracias a distintas proteínas, llamadas J-DOTs, RESA o vesículas copy, más o menos como los trabajadores que ponen el material en su lugar, como ladrillos para formar esos bultos. Luego, el parásito agrega la proteína PFEMP1 encima de esos bultos. Esta proteína sale como una especie de antena en la superficie del glóbulo rojo. Todo esto produce el característico glóbulo rojo con espículas, o también llamado equinocito. Finalmente, el parásito agrega unos canales a la membrana que le ayudan a robar nutrientes y eliminar desechos. La PFEMP1 permite que el glóbulo rojo se adhiera a las paredes de los vasos más pequeños y el parásito se quede oculto en casi cualquier órgano. A este proceso se le llama secuestro, pues el glóbulo rojo queda secuestrado. De esta manera el sistema inmune no puede detectar al parásito. En el glóbulo rojo, el parásito se divide y
forma entre 16 a 32 merozoitos, que destruyen la estructura celular e infectan nuevos eritrocitos. El parásito entonces inicia un crecimiento exponencial de hasta 10 veces su número cada 48 horas. Esto lleva a que más y más glóbulos rojos queden atrapados en los pequeños capilares y los órganos empiecen a quedarse sin oxígeno. Cuando el cerebro se queda sin oxígeno, el paciente puede perder la conciencia, tener convulsiones e incluso entrar en coma. A esto le llamamos malaria cerebral. Con cada ciclo, cientos de glóbulos rojos son destruidos y mueren, produciendo la anemia severa, lo que empeora la oxigenación de los órganos. Esto puede llevar a colapso cardiovascular, falla renal y acidosis metabólica, que es un exceso de ácidos en sangre que se asocia a hipoglicemia. Todo esto define el síndrome secundario a la anemia severa. Finalmente, debido a que los glóbulos rojos interactúan con las paredes de los capilares, esto lleva a su activación. Esta activación desencadena un proceso en el que se despierta el sistema inmune o lo que conocemos como inflamación. Esta inflamación puede ser tan severa que impide el intercambio de oxígeno en los pulmones, lo que lleva al último síndrome, la falla respiratoria. Características microbiológicas. Como habíamos explicado al comienzo de este video, cuando el mosquito hembra inyecta cientos de esporozoitos, estos atraviesan las capas de la piel en aproximadamente 1 a 3 horas. Luego de lograr acceder a la sangre, viajan al hígado en búsqueda de las células de Kupffer, las que le permiten pasar al hepatocito, gracias a varias proteínas que al parecer les abren agujeros a las membranas de las células. Al llegar al hepatocito, el parásito se mueve entre célula y célula, creando una vacuola. Al parecer, este movimiento le permite activar ciertas proteínas que le facilitan establecer la infección en la célula. Una vez el parásito está cómodo, inicia su proceso de transformación a su forma de merozoito, cual dura de 2 a 10 días. Este proceso culmina con la liberación de hasta 40.000 merozoitos por célula a la sangre, en vesículas llenas llamadas merosomas. Finalmente, en la sangre, los merozoitos son liberados de esa vesícula y empiezan a invadir a los glóbulos rojos de forma rápida. Esto se da gracias a la unión de una proteína en la superficie del parásito llamada MSP1, que se une a la membrana del eritrocito. Luego el parásito se reorienta hacia su superficie frontal para unir sus dos proteínas a los receptores RH y EBA del glóbulo rojo. Esto activa el complejo PFRH5 en el parásito, el cual se une al receptor de pasigina CD147 del glóbulo rojo, lo que aumenta la entrada de calcio. Esto permite que unos pequeños organelos llamados micronemas puedan secretar el complejo RON, el cual ancla firmemente el parásito a la membrana. Y como una especie de transportador, el complejo RON ayuda al ingreso del parásito al glóbulo rojo, donde es lentamente envuelto por una vacuola parasitófora. Una vez dentro del glóbulo rojo, el merozoito se convierte a trofozoito. Es ahí donde al microscopio se ve con su clásica forma de anillo. Ese trofozoito se convierte en un esquizonte, que no es más que una colección gigante de merozoitos que salen del glóbulo rojo a seguir infectando. Ahora bien, unos cuantos merozoitos deciden que es hora de convertirse en gametocitos, en un proceso que tarda aproximadamente 4 a 15 días. Es muy importante aclarar que los gametocitos tienen sexo, pues su objetivo es ser ingeridos por un mosquito para reproducirse en sus intestinos y continuar el ciclo. No te pierdas próximos videos de nuestro canal en donde hablaremos del tratamiento de esta enfermedad y lo difícil que ha sido el desarrollo de una vacuna. Bueno, más claro, creo que no hay. Lo único que no les pido que entiendan es todo el tipo de proteínas que eliminan ellos, porque se fijan que no es tan simple lo que ocurre, ¿no es cierto? Hay un montón de factores químicos que se provocan tanto del parásito y de la célula misma para que pueda darse todo ese ciclo. Pero lo importante es que entiendan qué es lo que pasa dentro del eritrocito, qué es lo que pasa en el mosquito y qué es lo que provoca dentro del eritrocito toda la enfermedad de la malaria, ¿ya? Eso en cuanto a... Ahora, Doctor, sí, perdón que le vuelva a molestar. Hay algunos que dice que están en sala de espera. No sé si podría revisar. Por favor, doctorita. Uno de otro es de fármaco, creo. Creo. chicos, es una sola, ya. Ya, gracias, doctorita. Bien,
Hasta ahí hemos entendido la fisiopatología, la patología, hemos entendido qué pasa con todo el ciclo, qué es la malaria, dónde nos contaminamos, qué sé yo. Pero ahora nosotros, cuando hagamos la práctica, vamos a entender, lo voy a pasar muy rápido porque es la realización de la gota gruesa y el frotis sanguíneo. Esa es la forma que nosotros debemos hacer el diagnóstico, porque primeramente nos piden hacer un diagnóstico laboratorial para conocer si está o no el parásito en el interior de la persona. Entonces, lo primero que nos van a pedir para hacer un tratamiento de malaria, según lo que manda la Organización Mundial de la Salud, es el estudio previo. Y el primer paso es la microscopía a través de la gota gruesa. ¿En qué consiste? En hacer la punción a nivel del pulpejo del dedo para obtener una gota de sangre, que lo vamos a ir haciendo. Esa gota de sangre la vamos a destruir con la esquina de un de un portaobjeto, de manera que destruimos un poquito, o sea, le ayudamos al eritrocito a destruirse y liberar esos merosocitos, pero esta prueba es mucho más sensible, pero menos, mire, es mucho más específica, pero poco sensible, en vista que se va a mezclar con otros elementos de la ruptura y no nos va a permitir ver muy bien. Entonces, por eso se empieza y se dice que se debe hacer un extendido fino, que es el extendido que ustedes van a aprender a hacer en una placa, en un portaobjeto. Bien, esto significa que yo vaya a hacer estas dos técnicas y por último, pues tenga que hacer una tinción y para esto vamos a utilizar una tinción ya sea con leishmania, perdón, diré, no es leishmania, perdón. Tenemos la tinción de Maigret-Waliemsa, la tinción de panóptica, la de Leishman, no es leishmania, es Leishman. Son técnicas que nos permiten colorear el extendido y por tanto absorben los colorantes, tanto el eritrocito como los demás elementos, y nos permiten ver el parásito. Ahí está el colorante de Giemsa, que lo vamos a hacer. Eso van a aprender a hacer conmigo en la próxima clase, que solo voy a hacer práctica porque no voy a dar nada más de la teoría porque estoy dando la coloración de Giemsa va a permitirnos ver, el esquizonte, este es un eritrocito destruido, en la cual vemos los merosocitos, o un gametocito que tiene forma alargada, que se ven, estos son los eritrocitos y esto es uno de ellos que está infectado. Eso vamos a ver con el colorante. La preparación de gota gruesa, no voy a entrar en detalle, es un video, no sé si este es muy largo o es corto. Podemos verlo en la práctica, ¿qué les parece? Chicas. Sí, doctora, por favor. Pero está bien. Ya, porque esto nos va a quitar un poco el tiempo, ¿ya? Bien. Vamos viendo ahora la morfología. Una vez que yo he hecho el extendido, lo he teñido, entonces yo tengo que ver qué diferencias hay entre uno y otro de los parásitos que yo estoy viendo al microscopio. Y si yo hablo de falciparum, en el caso del falciparum, voy a ver los trofozoitos, dijimos que es cuando entra el merozoito al interior del eritrocito, forma esta forma anular, que la podemos ver también nosotros al microscopio. Podemos verla de esta forma. En este caso, el eritrocito se va a presentar más o menos, va a tener un aumento de tamaño, si se fijan, un aumento de tamaño en el eritrocito. No existe una gran deformación, pero sí hay un aumento de tamaño por la cantidad de merosocitos que se está formando. Momento que después se libera, aquí como están viendo, el esquizonte, este es un trofozoito adulto, que ya la formación del merozoito. Este esquizonte ya libera los merosocitos, aquí está dando más o menos 8 a 24 merosocitos pequeños en su interior, que pues, posteriormente estos merosocitos se van a convertir algunos en gametocitos y otros se van a quedar como merosocitos. A estos son los gametocitos. Si están viendo la más grande, puede ser un macrogametocito, que es la hembra, y un micro o microgametocito, que es el macho. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en cuanto a morfología al microscopio? Generalmente voy a buscar esta forma de trofozoito joven, o voy a buscar el esquizonte, que puede estar destruido, como vimos en la anterior imagen, o esta que es real, aquí las voy a mostrar, esta que es real,
que es un esquizonte en la cual ha liberado los merozoitos. Fíjense, este es un extendido y este es un gametocito. Ahora, en forma de gráfica, pongámosle de figura, estos son los gametocitos. Entonces, esto en el falciparum. Bien, ahí les explico. Aquí estamos viendo una placa de falciparum, que esta es la forma anular del trofozoito, que es un trofozoito joven en el interior de un eritrocito. Es así como vamos a ver. Tengo placas que me van a permitir mostrarles esto. Ojalá podamos hacer la práctica. Ahí está. Aquí tenemos otro trofozoito joven. Ahí tenemos otro trofozoito joven que también se observa. Fíjense la forma anular. Hay que tener la experiencia para poderla distinguir. Ahí está, doble cromatina. Al malariae, el malariae que es poco frecuente, el malariae, los eritrocitos son de tamaño normal o disminuido y el parásito adopta formas ya sea en banda o en barra, ¿entiende? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el joven, un anillo grueso con un punto de cromatina que es muy similar al otro, el trofozoito en forma de banda densa y de color marrón, que la podemos ver, y el esquizonte. En este caso, el esquizonte tiene 6 a 12 merozoitos. Y aquí tenemos sus gametocitos. A diferencia del falciparum, este tiene una forma más esférica al otro que es más bien alargada, ¿no es cierto? Vamos a ver, como les digo, esquizontes o gametocitos o bien trofozoitos en una sangre contaminada. ¿Qué es lo que se recomienda? Tomar la muestra en una etapa de pico febril, que generalmente es por la noche. Cuando la paciente está con fiebre, quiere decir que están circulando, ¿qué cosas? Merozoitos, pues están rompiendo las células. Entonces, ahí que tomo la muestra, hago la gota gruesa o el extendido fino y voy a lograr ver esto que ustedes están viendo. Por ejemplo, aquí, este es un gametocito. Aquí tiene un trofozoito también visto del malariae, en una célula contaminada. Aquí tenemos otro gametocito, otros trofozoitos, fíjense, forma anular. Y bueno, el ovale también tiene la forma anular, tiene la forma de trofozoito. Aquí está, este es joven, este es adulto, que ya está dando lugar a la formación de ¿qué? Del esquizonte y por tanto merozoitos. Tiene la formación de 6 a 12 merozoitos. Sus gametocitos son ovalados o redondos, pudiendo abarcar todo el eritrocito con una cromatina compacta. Entonces, esto nos permite diferenciar en cuanto a la morfología entre los parásitos de la malaria, falciparum, malariae, vivax y ovale. ¿Cuál es el que más vamos a observar, chicos? ¿Cuál hemos dicho? Plasmodium. Daría, doctor. ¿Cuál es el que más encontramos en nuestro país? ¿Qué hemos dicho? El Vivax. Si no me equivoco. Vivax, exactamente. El Vivax es el que nosotros vamos a tener mayor oportunidad de observar. Fíjense, estas son extendidos, tinciones que permiten diferenciar al Plasmodium. Aquí está el Vivax, lo andaba buscando y recién lo encontramos. Este es el Vivax, es el que vamos a permitirnos ver en un momento, la forma de anillo, el trofozoito ya maduro y el esquizonte, y este va a dar mayor número de merozoitos, de 12 a 24. Los gametocitos son circulares y ocupan todo el eritrocito. Bien, ahí tenemos al Vivax. Fíjense, un trofozoito mediano. Tenemos aquí otro mediano. Fíjense cómo va destruyendo al eritrocito, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Y aquí está la forma de esquizonte. Bueno, gigametros. Ahora entramos, ya son las morfologías, al tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar la enfermedad? Creo que a la doctora le gusta que ustedes sepan cuál es el tratamiento. Entonces, el tratamiento para malaria es la quinina utilizada en 8 miligramos por kilogramo de sal base 3 veces al día y usar en combinación con tetraciclinas. ¿Para qué? Para también eliminar algún tema de por ahí, bacterias. Embarazadas, combinar clindamicina 20 miligramos por kilogramo día durante 3 dosis.
dosis. Se utiliza también la primaquina, que tiene una acción potente frente a otros intrahepáticos, generalmente como los hipnozoitos. La cloroquina, que es la de mayor utilidad, en este caso de malaria, que presenta una actividad a nivel de la esquizogonia. O sea, fíjense, la cloroquina es en los esquizontes, la primaquina nos está ayudando en los hipnozoitos, y existe otros como la artemisia, que es la que se utiliza combinada con estas otras para que pueda anularse completamente la malaria. La mefloquina, alofantrina, artesunato, arremeter, artemisa. Este artemisa es el que se utiliza generalmente con la cloroquina. Bien, prevención. Evitar la exposición al mosquito anófeles, uso de malla fina de alambre o mosquitero en lugares donde hay este mosquito, uso de insecticidas, uso de ropa con mangas largas porque evitar que nos pique el mosquito, luego uso de repelentes en algún momento, y bueno, aquí hay un video. El parásito de la malaria es un organismo antiguo. Ha estado con nosotros desde antes de que fuéramos humanos. Entre sus víctimas famosas están Alejandro Magno, Genghis Khan y George Washington. Bien. Creo que esto ya no vale la pena verlo porque ya hemos ido repitiendo mucho. Es muy bonito el video, pero El ciclo de si vida quieren de la lo malaria vemos, si sigue no un ya sinuoso camino, terminamos cambia con de un esto, chicos. hospedero a otro entre mosquitos y seres humanos. Ya lo estamos viendo, doctora. Bueno, creo que solo está Claudia en la Este clase, no sé qué mosquito pasa hembra con está el resto. infectado con el parásito de la malaria. Ya que pondrá huevos, necesita ingerir sangre humana. Mientras pica, inyecta saliva para evitar que la sangre se coagule. Su saliva infectada también transporta al parásito de la malaria. El parásito circula por el torrente sanguíneo como una red de carreteras en busca de su primer objetivo, el centro del sistema de filtrado de la sangre de tu cuerpo, el hígado. Al detectar su llegada al hígado, el parásito busca una salida. Una célula centinela de Kupfer es el punto de entrada al tejido hepático. Al dejar la sangre, el parásito infecta una célula hepática matando una o más células a su paso. En los próximos días, el parásito experimentará cientos de ciclos de división celular copiando su ADN una y otra vez. ¿Qué se llama eso, chicos? Una sola célula hepática infectada puede dar origen a miles de parásitos nuevos. ¿Qué se llaman? La siguiente generación de parásitos está modificada para infectar a un nuevo objetivo, Mero, los glóbulos rojos. chicos, meros oídos. Ahora va a entrar al glóbulo rojo. Dentro de un glóbulo rojo, el parásito puede esconderse del sistema inmunitario del cuerpo. El parásito devora lentamente el contenido de la célula infectada y crea más parásitos.
La célula infectada se vuelve pegajosa y se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos. Una vez que ha madurado, la célula infectada explota y disemina más parásitos a través del torrente sanguíneo. ¿Qué pasa ahí? La fiebre, ¿verdad? Sí, doctora. Las víctimas de malaria padecen fiebre, pérdida de sangre, convulsiones, daño cerebral y coma. Este año, 10% de las personas en la Tierra padecerán malaria. Millones han muerto a causa de ella. La mayoría de las personas que mueren debido a esta enfermedad son mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Bien. Bien, ahí es una tarea que la van a hacer, posteriormente la leen. Pero lo demás ya no voy a entrar porque eso es en la práctica, lo vamos a hacer en la práctica, es la cuantificación de la densidad parasitaria que les voy a enseñar a hacer durante la práctica presencial. Esto es malaria, chicos. Espero que me hayan entendido. Esto ya lo hacemos conmigo. No sé si hay alguna duda. No sé, no tienen ustedes diapositivas. Estas diapositivas les van a servir. Espero que me hayan comprendido por eso y si tienen alguna duda, pues estoy presta a contestar. ¿Se entendió? No sé. Se ha entendido, doctora. Doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. No sé dónde está para anularla de compartir la pantalla. Dejar. Bien. Bueno, esta era la clase que la tenía preparada y espero que por eso ustedes hayan comprendido. El miércoles vamos a tener lo que es otro hemoparásito. Ese hemoparásito ya es Chagas. Vamos a hablar de Chagas, igual vamos a hacer un poco objetiva la clase, vamos a ver el inicio de la enfermedad, vamos a ver la patología, la fisiopatología, el tratamiento, el ciclo biológico, cuál es el elemento infectante, todo aquello vamos a ver en el momento que hagamos Chagas el día miércoles. No sé si esto ya fue comunicado a ustedes. El horario, más que todo, me decían que el horario podría ser a las 4:30. No sé si estamos de acuerdo, Claudia y Marioli. Sí, doctora, Sí, está bien a las 4:30. está bien. Ya. 4:30, entonces vamos a tener la clase y el día jueves que nos hubiera tocado con ustedes del grupo 4 hacer Pilarias y la clase, vamos a llevar la teoría de lo que es micología, pero micología, chicos, les voy a tratar de hacer un resumen porque lo que tienen ustedes, lo que ha dado la doctora, es muy, muy amplio y muy difícil de comprender. Entonces voy a tratar de dar lo elemental para que ustedes cuando estudien puedan entender lo que es micosis, ¿ya? Entonces, en una clase de 1 hora o 2 no se puede avanzar semejante cantidad de tema. Entonces, con esto yo quiero aportar para que ustedes puedan dar un examen, si no es bueno, por lo menos regular, y no se aplace. Quiero comentarles lo siguiente. Las próximas clases que tengamos, que me van a apoyar en cierto modo, vamos a hacer netamente práctico. De todo lo que nos falta hacer, práctico, práctico, práctico. Cosa que podamos avanzar y haber concluido muy bien y yo irme tranquila de que ustedes han aprendido, ¿entienden? Entonces, vamos a hacer eso porque ya no tenemos mucho tiempo. No voy a repetir, como les decía, la teoría, voy a entrar directamente a las prácticas y bueno, ahí va a terminar nuestra clase en esta gestión. ¿Qué más? Comentarles a ustedes de que, bueno, el examen se ha quedado para el día sábado 25. Vamos a ver el aula al cual, ¿de qué hora, Juliana? El día sábado 25, así hemos quedado en coordinación con Marioli y Claudia, porque tampoco hay mucho tiempo para esperar, y el examen es nematodos y los helmintos, ¿ya? Eso es en su generalidad. Entonces, yo voy a tenerlo listo, el horario es a las 10:30 de la mañana, hemos quedado así, pienso que eso ya no se mueve, 10:30,
el aula se les va a dar a conocer en el transcurso de la semana, ¿ya? Entonces, el examen conmigo es el día sábado. ¿Qué más? Comentarles que la doctora Jenny Zamora está pasando por un tema, comentaba con Marioli, sobre un familiar y ha requerido de sangre, su familiar. Entonces yo un poco me avivé y le dije que, como es gran cantidad de sangre, que el grupo de mis alumnitas del 4 están donando. ¿Listo? No van a venir a donar porque están en examen, chicos, no. Pero yo le dije a ella que no se preocupe, yo voy a hacer campaña en otro lado, le voy a dar la sangre a su familiar y ella sabe que el grupo 3 y el grupo 4 de parasitología le está ayudando. Así que por favor, si la ven, la saludan y le dicen, doctorita, hemos hecho donaciones, que se mejore su familia. Lo que he buscado es que tenga cierta consideración con ustedes, ¿me entienden? Entonces, eso quería comunicarles, cuidado que me hagan pillar la mentira, así que mienten conmigo para el bien de ustedes. Bien, chicos, con esto terminamos el día de hoy. Espero que haya gustado la clase. Estudien y nos veríamos el día miércoles. Yo también los quiero muchísimo, chicos, a todos. Muchas gracias, doctorita, por el detalle. Fernando, estudien, chicos, ¿ya? Hablamos o nos vemos el día, no vemos, estamos por virtual el día miércoles. Que les vaya muy bien, chicas, chicos. Gracias, doctorita. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao, Hasta luego. chao, chao, chicos. Hasta luego, doctora.